Bien, muchísimas gracias, Bea. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Ustedes saben que el Ministerio del Interior presentó en las últimas horas un nuevo informe del área de Estadística y Criminología Aplicada. Un informe que refleja cifras que corresponden a los primeros 9 meses del año y que marcan, bueno, entre otras cosas, un leve descenso en los homicidios, una reducción en las denuncias de rapiña, un incremento de más del 10% en el vigiato, bueno, en fin, varios datos que son seguramente muy interesantes para el Ministerio para la hora de definir políticas de acción, y es por eso que vamos a recibir con mucho gusto al responsable de área, a Diego Sanjurjo. Sanjurjo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué primer balance hace de esos datos, de esas cifras? Bueno, creo que es un informe con resultados relativamente positivos, ¿no? Primero, capaz que aclararle a la audiencia. Nosotros, el Ministerio del Interior presenta ya desde hace muchos años los informes siempre con una periodicidad trimestral. Entonces presentamos los datos de enero a marzo, luego enero a junio, enero a septiembre, que es lo que presentamos el lunes pasado, y a fin de año presentaremos el año entero, ¿no? Y lo que vemos es, bueno, por un lado quizá las malas noticias serían que los homicidios permanecen estables. Los homicidios desde 2019 en adelante muestran una estabilidad que es muy sorprendente en realidad, tomando en cuenta que son números que no son demasiado altos. Desde un punto de vista estadístico uno esperaría una mayor variación, pero tenemos unos homicidios que se mantienen realmente muy estables año a año. Pero sin embargo, el resto de los delitos que medimos, que en este caso son 15, la mayoría de ellos muestran una baja, lo cual es positivo, ¿no? Rapiñas, por ejemplo, hurtos. Exactamente, tenemos un 12% menos de rapiñas, un 8% menos de hurtos, un 8% menos de vehículos hurtados, que es un indicador muy fiable porque la gente tiene que denunciar el vehículo robado, ¿verdad? Tenemos menos estafas, menos daños, menos extorsiones, menos secuestros. Y en total, el total de delitos que se denuncian en todo el sistema de gestión de seguridad pública también bajó un 5% con relación al mismo periodo del año pasado. Perdón, menos estafas, ¿no? Porque se habla de que viene en incremento, o por lo menos que ha migrado de la rapiña y el hurto a la estafa. Sí, es un dato que nos sorprendió. De hecho, nosotros, creo que estuve aquí en este programa presentando un informe temático sobre estafas, ¿no? Sí. Algo que creo que fue muy positivo fue que pusimos el tema sobre la agenda, y hoy se habla mucho de estafas, ¿no? Pero cuando lo presentamos, dijimos que seguramente, no importa lo que hagamos, iba a seguir subiendo, ¿no? Y sin embargo, este año lo que vemos es un descenso, además un descenso importante del 18%, que bueno, hay que seguirlo monitoreando. Capaz que no responde a todo el descenso, pero no tendrá que ver con que la gente, la temática a veces le da como vergüenza o cierta incomodidad denunciarlo. Podría ser. Tuvimos, no sé si se acuerdan, pero desde el año pasado tenemos otra herramienta, que es la del INE, que el INE hace encuestas de victimización. Sí. Y justo las publicó los resultados el lunes pasado también, ¿no? Y ellos preguntan, hacen pocas preguntas de victimización, pero una es por robos y otra por estafas. Y ellos también muestran un descenso de los robos con relación al semestre anterior y de las estafas con relación al semestre anterior. Entonces, bueno, por un lado tenemos esas variaciones que son positivas, por otro lado también sabemos por estas encuestas que la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, no denuncian las estafas, ¿no? Entonces, es un dato que hay que tomar con pinzas, pero bueno, como vos lo preguntaste, es un dato que nos sorprende, hay que tomarlo con pinzas, hay que evaluarlo. Sanjurjo, ¿esto es correcto concluir de que en la medida que estos indicadores van en descenso, el camino elegido desde hace un tiempo a esta parte es el correcto y que no es esperable mayores modificaciones desde el punto de vista de combate a la delincuencia y en aspectos vinculados a la seguridad? A ver, yo personalmente intento despolitizar el análisis de la seguridad pública, porque creo que es lo que urgentemente tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que Uruguay viene ya desde hace varios años bajando una serie de delitos de manera gradual, pero de forma sostenida, sobre todo lo que tiene que ver con los delitos contra la propiedad más tradicionales. Creo que eso es una buena noticia, porque además no lo vemos en los demás países de la región. Sin embargo, creo que el gran problema de Uruguay, como sabemos todos, son los homicidios, ¿no? Uruguay tiene desde hace muchos años una tasa de homicidios que duplica el promedio mundial. A su vez, es la mitad del promedio de América Latina, ¿no? Es decir, estamos en una región que es increíblemente violenta y todos los fenómenos delictivos que tenemos en Uruguay están fuertemente asociados, se tienen que leer dentro del marco de la región, ¿no? Pero es una tasa alta de homicidios que tenemos, ¿no? Y sobre todo no la estamos logrando bajar. Durante muchos años, yo diría que casi desde los años 90 en adelante, solo aumentaba.
Bueno, una buena noticia, entre comillas, pero que no me pongan eso como titular, por favor, es que desde 2019 en adelante se estabilizó. Es mejor a que siga subiendo, evidentemente. Pero lo que nos gustaría hacer y lo que creo que todos queremos lograr es que baje, evidentemente. Claro, eso no lo estamos logrando y creo que eso es lo que sí amerita, sin duda, cambios en la operativa, ¿no? Para aclarar, porque también marcábamos que hubo una baja de un 0.7%. O sea, eso es marginal. Ustedes no lo cuentan como, digamos, como un descenso. Yo no lo cuento. O sea, ¿Son cuántos homicidios menos respecto a Son 2 homicidios menos. Y además teniendo en cuenta que septiembre fue un mes especialmente violento acá en Uruguay. Sí, a ver, tuvimos en este periodo, ¿no? Tuvimos meses como abril, julio, agosto, donde tuvimos muchos menos homicidios que en los mismos meses del año anterior. En septiembre se igualó, ¿no? O sea, normalmente lo que hay que ver es la tendencia porque varía mucho de un mes a otro. En Sanjurjo, me interesa más allá del número, ir a las causas. Hubo una discusión bien interesante el año pasado sobre las causas de los homicidios, cuántos responden a ajustes de cuentas, cuántos responden a el crimen organizado, al narcotráfico. ¿Por qué se mata a la gente en Uruguay? Se mata por una cantidad enorme de razones, ¿está bien? No hay ninguna razón que supere el 50%, por lo cual no se puede nunca decir que la mayoría de los homicidios se deben a bandas criminales. Eso fue la discusión del año pasado, pero sin embargo, por varias razones, es el tipo de homicidio que más nos tiene que preocupar, ¿está bien? Primero porque por un lado tenemos evidencia de que hay un porcentaje del 6, 10, 15% que está asociado a bandas criminales. Pero luego tenemos una cantidad de otros homicidios, que son un 30%, que están asociados a tráfico de estupefacientes o que no sabemos a qué se deben. Y es altamente probable que muchos de esos homicidios también se deban a bandas criminales asociadas al narcotráfico. ¿Y qué porcentaje de los asesinados tenía antecedentes penales, por ejemplo? Casi un 60%. ¿No? Ahora, ¿por qué me parece que tenemos que tener siempre el foco puesto en esos homicidios? Porque esa es la única categoría que puede aumentar, ¿no? Es decir, es improbable que en los próximos años veamos más homicidios por violencia doméstica o que veamos simplemente más homicidios interpersonales. Podría suceder, pero es improbable. Lo que vemos en la región, lo que vemos en Costa Rica, en Ecuador, lo que vemos a veces en algunas regiones de Chile, de Argentina, es que los homicidios que están asociados a narcotráfico y a bandas criminales de un año a otro pueden explotar y se pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, ¿no? Entonces, los países de la región que han visto cómo se agrava su situación de violencia de un día para otro y que lamentablemente ninguno lo ha logrado bajar nuevamente, lo ven que aumenta por este fenómeno, ¿no? Entonces, nos guste o no, digan lo que digan las estadísticas, yo creo que todo el foco tiene que estar puesto ahí. Usted cuando dice el foco y nos tenemos que preocupar en este sector de los homicidios, se refiere a las autoridades, porque es horrible para la gente que se maten entre ellos no le importa, por decirlo de alguna manera, esto entre comillas, obviamente, ¿no? Y lo que genera sensación de inseguridad es cuando matan en una rapiña, en un comercio. Entonces, como usted dice, tenemos que hacer el foco, ¿se refiere a las autoridades o que la sociedad también tiene que entender que es muy importante ese porcentaje de homicidios generado entre las bandas criminales? No, yo creo que las autoridades lo tienen clarísimo. Estas y las anteriores. Todo el mundo tiene clarísimo que este es el gran desafío del Uruguay y de la región y del mundo en materia de seguridad pública, ¿no? La sociedad, la verdad que no lo sé. Es decir, evidentemente yo estoy dirigiendo el área de estadística. Las probabilidades de que nos asesinen a alguno de nosotros es relativamente baja en comparación con otras personas uruguayas. Pero el problema se desborda hace años, ¿no? Y vemos cómo en la región se termina desbordando, ¿no? Es decir, si nosotros no logramos cerrar el círculo del sistema judicial, si no logramos que las personas que pasan por la policía, que pasan por la justicia, lleguen a prisión y luego de alguna manera se rehabiliten, entonces el problema solo puede crecer, no hay otra posibilidad. Entonces, o sea que hay una responsabilidad grande del funcionamiento de las cárceles uruguayas en el sistema de salud de seguridad. O sea, para mí es sin duda el desafío número uno del país. Para mí, a título personal lo digo, ¿no? Aunque creo que el ministro Negro lo comparte, porque es lo que vemos en América Latina. Es decir, tenemos países en América Latina, todos, que al igual que nosotros, ponen todas las fichas en la policía y todas las fichas en aumentar las penas. Y eso lo que termina siendo es una bomba de tiempo donde las prisiones se van llenando y al final se desbordan, ¿no? Y las bandas criminales que se forman en prisión terminan en los barrios, terminamos teniendo una indigencia por todas partes, como tenemos hoy en Uruguay, y cada vez caemos en la trampa de tener que designarle más y más recursos. Entonces,
las leyes de presupuesto al final no tienen dinero para la educación, para la salud, para la vivienda, porque todo va hacia las cárceles, porque simplemente no da el dinero para mantener a tantas personas presas. Entonces, se propone aumentar las medidas alternativas en sustitución de la prisión. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido? Es que no, en realidad no hay una alternativa, no hay una alternativa, ¿no? Es decir, los países a los que nos queremos parecer, todos los países a los que nos queremos parecer, tienen desde hace décadas una política por la cual ir a prisión es una excepción. La mayoría de las personas van a penas alternativas. Claro, para eso tenés que tener un sistema de penas alternativas que controle a las personas y que efectivamente las haga cumplir una pena. ¿Y estamos preparados para ese tipo de controles, de medidas alternativas? No estamos, pero tenemos que tenerlo. O sea, porque de vuelta no hay alternativa. No existen democracias seguras donde todo el mundo va preso y simplemente eso garantiza la seguridad. Eso no existe, simplemente no existe. Llega un momento donde no tenés dinero, recursos humanos y materiales para que esas personas no se escapen, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando en Uruguay. Uruguay es uno de los países, ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, es uno de los 10 países con más presos por habitante del mundo. Estamos ahí con todas las dictaduras, ¿no? Entonces, es una política que es completamente insostenible, lo estamos viendo, no lo podemos pagar, ¿no? Y bueno, no podemos seguir apostando por ahí. Yo entiendo sí que este gobierno, lo vemos en la ley de presupuesto, está poniendo la gran mayoría de las fichas en las cárceles, ¿no? Es decir, para mejorar la atención en las cárceles, el trato y tratamiento y la seguridad también en las cárceles, ¿no? Pero las medidas alternativas son parte de ese problema y se tienen que desarrollar. Yo lo digo desde un punto de vista técnico, no hay alternativa. Es decir, la alternativa de seguir apostando por más penas de prisión y más personas presas solamente nos va a llevar al mismo lugar que a todo el resto de la región. Sanjurjo, lo he escuchado muchas veces hablar de esta situación del sistema penitenciario, pero también de la importancia en la formación de los policías y el salario de los policías. ¿Es posible tener una buena seguridad pública con los salarios sumergidos que tenemos en la situación, que también puede ser una puerta abierta para la corrupción policial? A ver, una de las grandes apuestas que está haciendo también esta gestión, yo no estoy a cargo de esto, tampoco puedo entrar demasiado en detalle, pero es la reforma de toda la currícula policial, ¿no? Es decir, vamos a pasar de una formación del personal subalterno de alrededor de 6 meses a una de 9 meses, lo cual es un tercio más, es un porcentaje importante, ¿no? Más de horas de formación, de capacitación en diferentes temáticas, lo cual no es menor y creo que va a ser muy positivo, ¿no? Ahora sí, como vos decís, por supuesto, los policías, al igual que los maestros, al igual que los trabajadores sociales uruguayos, todos tienen sueldos que en muchos casos están sumergidos y que impiden poder traer a los mejores profesionales y dar el mejor servicio, ¿no? En cárceles de primer mundo, la gente que está en el sistema penitenciario mínimo tiene una licenciatura. Sí, pero bueno, me había olvidado, ¿no? Contigo estuvimos justamente visitando cárceles de Alemania, del primer mundo, donde desde hace 50 años que se dieron cuenta de esta trampa en la que Uruguay y América Latina cayó de lleno, ¿no? Es decir, que esto de meter cada vez a más personas en la cárcel con mayores penas y creer que con eso se va a bajar la delincuencia, te lleva a una situación insostenible donde no podés pagar las cárceles, no podés pagar el trato, el tratamiento y tampoco podés pagar la educación, la salud, la vivienda, los salarios de los policías, los salarios de los médicos. Al final todo el presupuesto se va para ahí y caes en una trampa, ¿no? Entonces, nosotros ya caímos en esa trampa. Tenemos que de alguna manera volver para atrás, ¿no? Creo que en eso estamos. Le quiero hacer una pregunta que tal vez a los citadinos no les preocupe tanto, pero sí a la gente de tierra adentro, y si hay alguna explicación para este incremento llamativo en los abigeatos, este más de 10% que han crecido. ¿A qué se puede atribuir? Sí, a ver, de todos los 15 indicadores delictivos que presentamos el lunes, que son creo que los 15 delitos que más preocupan a la ciudadanía y que más sufre la ciudadanía, tenemos unos 9 que bajan, tenemos unos 5 que se mantienen más o menos estables, la mayoría de ellos con reducciones, pero reducciones muy menores, ¿no? Tenemos uno solo que aumenta, y es el abigeato, ¿no? Que sí, yo creo que es preocupante en el sentido de que desde 2020 en adelante más o menos que venía bajando, ¿no? De manera sostenida, y que ahora aumenta muy poquito, aumenta un 14%, pero aumenta, ¿no? ¿Y a qué factores es atribuible eso? Y mira, es difícil de saber, yo creo que hay que monitorearlo de cerca, pero es difícil porque también como venía bajando, como se venía trabajando bien, se mantuvieron las mismas directivas y se mantuvo también las autoridades que están a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad Rural. O sea, son las mismas. No se aflojó la cincha en ese sentido. No, es decir, son las mismas personas, en principio haciendo lo mismo, porque venía bajando bien, ¿no?
Entonces, bueno, también hay que decirlo, es un aumento del 14%, es poco. Perfectamente en estos 3 meses que faltan podría bajar de vuelta. Capaz que en un año seguimos hablando de una tendencia a la baja, no lo sé. Pero en todo caso hay que monitorearlo de cerca y ver qué pasa. Usina del pensamiento criminológico, dijo usted que quería en algún momento que sea esta nueva área del Ministerio del Interior. Más allá de las cifras, ¿se están pensando en políticas de Estado, en ideas, la creación de otros temas? Le traigo uno en particular que sé que al ministro Negro le preocupa mucho y es el nivel de armas que circulan en nuestro país. ¿Se está trabajando o pensando, por ejemplo, en ideas para atacar este problema? Sí, a ver, bueno, por un lado, AECA tiene esa intención. Estamos haciendo un trabajo tremendo dentro del Ministerio del Interior, que no sale para afuera, pero trabajando con una decena de unidades para mejorar los datos y estadísticas con los que ellos trabajan. Es decir, estamos intentando que la política basada en evidencia permee en todo el Ministerio del Interior, y eso es gran parte del esfuerzo al que le dedicamos más tiempo dentro de AECA. Pero por otro lado tenemos varias líneas, ¿no? Una, por ejemplo, es que en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública, que está llevando adelante el Ministerio del Interior, nosotros hicimos todo el diagnóstico, que es un documento de unas 120 páginas, está colgado en la web, donde no solamente ponemos cifras, sino que inferimos en base a las cifras qué es lo que ha pasado en este país durante las últimas décadas, por qué estamos en la situación en la que estamos y a dónde deberíamos intentar ir, ¿no? Ahora, también tenemos casualmente una de nuestras líneas de investigación, es el tema de las armas de fuego. Y sí, yo personalmente estoy a cargo de eso en el Ministerio del Interior. La estimación es que antes de fin de año seguramente nosotros planteemos una estrategia nacional de control de armas. Estamos trabajando en ello. ¿Con acciones puntuales? Sí, con acciones puntuales que van desde la prevención hacia la normativa, hacia cambios en los registros y cómo se gestionan, y también a la operativa, es decir, de cómo puede hacer la policía para ir a buscar las armas de las personas que las portan ilegalmente en nuestro país. La idea ¿Cuándo se va a anunciar esto, perdón? Sí. Antes de fin de año, seguramente. Falta poco para fin de año. Falta poco para fin de año. Y la idea es que sean más exigentes. Ansiosos. La idea es que se aumente la exigencia en la documentación, en los registros, por ejemplo. No, seguramente no. Es decir, el foco no está puesto en los uruguayos que legalmente tienen armas y que muchas veces las tienen por miedo directamente o porque cazan o porque hacen deporte con ellas. El foco está puesto sobre todo en las personas que tienen ilegalmente armas, ¿no? Que son las que más nos preocupan porque son las que cometen delitos con las armas, son las que aterrorizan a los vecinos del barrio portándolas, ¿no? Y bueno, la idea es poner en marcha toda una batería de medidas que toca realmente todos los puntos. Algunas estaban importantes. incluidas en el programa del Partido Colorado, que usted se había encargado de la parte de seguridad, y había unas propuestas novedosas como intercambio, ¿no? de armas por créditos, para cosas. Había una medida interesante ahí que a mí me hubiera gustado meter, pero no está en esta estrategia. No, lamentablemente ahí no tuve mucho éxito. Okay. Pero bueno, tampoco me eligieron a mí, así que está perfecto. Tenemos que ir cerrando, Sanjurjo, pero bueno, usted es un técnico que está medio por fuera de los cruces políticos. Todos sabemos que se está bajo discusiones para generar un plan nacional de seguridad para aplicarse a partir del año que viene. Yo le pregunto, con la mano en el corazón, ¿usted cree que se va a lograr un plan nacional de seguridad cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, antes de ayer Martinelli viandazos a Negro diciendo que no tiene capacidad sobre la policía, que no tiene la capacidad para estar sentado en el sillón del Ministerio del Interior? Negro ayer respondiendo en los desayunos de búsqueda que recibimos una situación extremadamente crítica en materia de seguridad. ¿Usted cree que efectivamente se puede llegar a un plan nacional, un tema de Estado en materia de seguridad el año que viene? A ver, mira, se acordarán que yo dirigí una mesa interpartidaria hace 3 años, ¿no? Sí. Que no terminó con una firma porque la oposición, que ahora es gobierno, no quiso acompañar firmando ese documento. Pero sin embargo la buena noticia es que las 15 medidas que estaban incluidas en esa estrategia, creo que de las 15 prácticamente todas continúan, ¿no? Todas continúan incluso con este gobierno, ¿no? Y eso es algo excepcional para la región, sin lugar a dudas, y es lo que me da un poco de esperanza. Entonces, si vos me preguntás con la mano en el corazón, veo difícil que la oposición formalmente acompañe quizá un plan nacional de seguridad pública. Lo veo difícil, pero ojalá que se logre. Ojalá que se logre, y yo impulsaría o recomendaría a la oposición que lo haga, porque nos jugamos demasiado en esto, ¿no? Ahora, creo que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo en un camino, en una serie de estrategias puntuales que hay que resolver urgentemente
pero que a su vez van a tardar muchas décadas en resolverse. Por ejemplo, el tema de las prisiones, por ejemplo, el tratamiento de adicciones, ¿no? Y creo que lo importante es que eso, que estemos más o menos de acuerdo, más allá de las críticas del día a día, en que gane quien gane el próximo gobierno, continúe por esa línea, ¿no? Y yo ahí reitero un poco, ya sé que tenemos que terminar, ¿no? Pero Uruguay, al igual que toda la región, apostó todas las fichas a más policías y más penas de prisión. Nos olvidamos de toda la prevención del delito y nos olvidamos de toda la rehabilitación del delito. Y eso es una receta para el fracaso. Y es lo que ha llevado a los demás países de América Latina a estar en una situación mucho peor que la nuestra. Si nosotros no cambiamos eso, vamos directo hacia ese lugar. Eso no hay duda. Bien. Diego Sanjurjo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.